Jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludarles en esta tarde de sábado ya 19 de marzo de este año 2022. Perdonen ustedes el, el retraso de un ratito, pero me costó un problema para ingresar a mi correo, el correo de la universidad, porque a veces con otros correos de otros cursos se me dificultan las cuentas. Bueno, espero que les haya ido muy bien en su examen. Eh, Considero que no estoy y vamos a continuar con lo que es la ley penal. Hemos estado iniciamos hablando del contenido de la ley penal, recuerdan ustedes, después hablamos de las leyes penales especiales, hablamos también en relación a cosas importantes en relación al derecho penal y vamos a continuar hoy hablando también sobre lo que es la ley penal, es decir, que vamos a estar platicando sobre esto. Vamos a dejar siempre los últimos 10 o 15 minutos de nuestra conferencia para que ustedes puedan presentar sus preguntas o las dudas o inquietudes que ustedes tengan. También yo creo que ya en unos días sale publicada la tarea que tienen para este curso, entonces les recomiendo hacer la tarea muy, muy responsablemente para que no tengamos después ningún atraso, ¿verdad? Bueno, estamos hoy con el contenido de la semana número 7 para nuestro curso y vamos a hablar hoy sobre la ley penal y vamos a hablar en relación a la ley penal en el tiempo. Hablaremos sobre la extractividad de la ley penal, la retroactividad de la que está previamente grabado, y para no confundirnos, yo lo que hago es que siempre tengo de base las diapositivas del video que ustedes tienen grabado de parte de la universidad, y aparte pues yo les amplío unas diapositivas siempre que vayan en el mismo criterio y que pues que nos ayuden a aclarar un poquito más todo lo que tenemos que aprender en este bonito curso. Bueno, empezamos hablando necesariamente de lo que es el derecho penal. Recuerden ustedes que debemos entender y debemos comunicarnos perfectamente en relación a lo que es el derecho penal. El derecho penal, y me refiero al derecho penal porque el primer tema es la ley penal en el tiempo, vamos a establecer que por regla general y según lo establecido en la ley del organismo judicial, en la Constitución Política de la República de Guatemala, la ley tiene vigencia en todo el territorio del país de Guatemala, sin importar si las personas son nacionales o extranjeras, si conocen o no la ley. La ley no puede en determinado momento suspenderse y decir, esta persona no tenía el conocimiento de que esa conducta era considerada como delito. No se puede en relación al derecho en general, no se puede hacer una excepción a esto, puesto que la ley dice, ¿verdad? En la ley del organismo judicial establece que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Inicio hablando en relación a esto porque debemos entender muy bien que varias cosas de las que vamos a platicar hoy aplican única y exclusivamente al derecho penal, no aplican a otras ramas del derecho. Y esto es muy especial entenderlo, debido a que en el derecho penal lo que se juzga, lo que se condena, lo que se le restringe sus derechos, no son, por ejemplo, en el derecho tributario, se me puede a mí, por ejemplo, imponer una sanción si yo extiendo un talonario, tenía impresa la fecha del vencimiento de la factura, que al máximo era 2 años. Entonces, si yo, por ejemplo, extendía una factura y esa factura ya estaba vencida o me llegaba a supervisar al negocio una persona y yo tenía facturas que ya estaban vencidas, aún sin tener que extenderlas, era una falta tributaria.
algo que yo estaba infringiendo en relación a lo tributario. Pero lo que sucedía entonces es que se citaba una audiencia, por lo general es audiencia en un juzgado de paz, y entonces se da a conocer el hecho, el proceso, ¿verdad? Por la falta en contra del orden tributario, y entonces se impone una multa. Esa multa incluso es fraccionada, lamentablemente acompañé a varias personas que les sucedió esto y por eso se los cuento y se los comento. Entonces, y quizá a ustedes, a alguien de ustedes les sucedió. Y entonces lo que se hacía es pues establecer un tiempo. Esto era lo único que sucedía en las leyes administrativas, por ejemplo, en las leyes tributarias. Cuando hablamos, por ejemplo, de sanciones civiles o de sentencias que vienen del orden civil, pues entonces ahí hablamos en relación a las propiedades, bienes inmuebles, hablamos de familia. Las sentencias tienen que ver mucho con los hijos, con el estado civil de las personas, pero específicamente cuando nosotros estamos obteniendo o estamos dentro de un proceso dentro del derecho penal, lo peligroso en el derecho penal es que cuando se está persiguiendo un delito y no una falta, puesto que las faltas son menores, entonces su sanción por lo mismo también no afecta demasiada, en demasiado grado a la persona que es sancionada o que es castigada por el derecho penal dentro de una falta. Pero cuando es castigada por medio del derecho penal por la comisión de un delito, entonces vamos a ver nosotros que se le puede quitar a una persona sus derechos civiles, sus derechos a sus ciertas estipulaciones que están establecidas dentro de las leyes penales, van a aplicar únicamente al derecho penal y no son aplicables en otras ramas del derecho. ¿Qué es el derecho penal? Recordemos que el derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan la potestad punitiva del Estado. Cuando hablamos de esa potestad punitiva, el Estado, a través del derecho penal, a través de la utilización de las normas, de las leyes del derecho penal, entonces viene y tiene una potestad única estatal. Es decir que, por ejemplo, cuando se dicta una sentencia, cuando estamos en espera de la lectura de una sentencia, siempre se dice en nombre de la República de Guatemala o del Estado de Guatemala. No la vamos a escuchar en nombre personal de un juzgado, de un poder, por ejemplo, el organismo judicial no, sino que se hace en representación de la República de Guatemala. Entonces, ahí aparece esa potestad punitiva que tiene el Estado, asociando a los actos de las personas en la comisión de un delito. ¿Qué significa eso? Que dependiendo de la comisión de un delito, dependiendo del grado, del tipo de delito, el Estado va a ejercer esa potestad punitiva. ¿A través de quién? A través, recuerden que nosotros cuando hablamos de Estado estamos hablando de una organización. El Estado de nosotros y los Estados a nivel internacional, una sociedad anónima, una empresa. No, sino que el Estado es una organización gigante que todos, por ejemplo, las personas que trabajamos o que tenemos, por ejemplo, un empleo o que estamos trabajando en relación a una institución estatal pública, entonces nosotros estamos inmiscuidos, estamos relacionados en relación a esa potestad administrativa que tiene el Estado. Ahora, cuando se habla de esa potestad punitiva del Estado, son órganos especiales. El Ministerio Público persigue en nombre del Estado. La Procuraduría General de la Nación protege a las personas desvalidas, menores de edad, ancianos, personas que necesiten. La Procuraduría General de la Nación protege en nombre del Estado. Los derechos humanos es una declaratoria de la conciencia que se hace también para el Estado y por el Estado de la República de Guatemala. Asimismo, los jueces que están en el orden de sentencia penal y en las salas de apelaciones, cuando están actuando dentro del derecho penal, deben conocer y están actuando, ejerciendo esa potestad punitiva del Estado, específicamente en la aplicación de una ley o una norma de derecho. Como presupuesto, vean acá,
¿Cuándo aplica entonces o cuándo toma esa facultad del Estado de poder castigar? Porque esa es la potestad punitiva, de perseguir y de castigar. Entonces, dice acá en el segundo párrafo, específicamente en la aplicación de una ley, lo hace en base a qué? A la aplicación de una norma de derecho. Si no hay ley, no hay delito. Recuerden ustedes el principio de legalidad que vimos en las primeras semanas. Nullum crimen, nulla poena sine lege, que significa que no va a haber crimen si no hay una ley previa anterior, que esté legislado, que esté tipificado como un delito, como una falta. Y esa ley o una norma de derecho dice que es como presupuesto a la aplicación de una pena, de una medida de seguridad o corrección como consecuencia de haber cometido un delito o una falta. Si nosotros en nuestra vida, en nuestro existir, no cometemos un delito, no cometemos una falta, estamos separados de esa potestad punitiva que tiene el Estado, de perseguirnos, de investigarnos, de castigar de una falta. Entonces ellos no están, el Estado no tiene por qué actuar en contra de nosotros. Pero media vez o como consecuencia de haber cometido un delito, una falta, entonces iniciamos ya a conocer, iniciamos y le damos derecho al Estado para que ejerza esa actividad punitiva. Eso sucede, ¿verdad?, en el derecho penal. No podemos hablar de una potestad punitiva, por ejemplo, en un derecho administrativo, puesto que las faltas administrativas, para que una persona que esté en la administración pública tenga que ser privado de libertad, tiene que haber cometido un delito, y ese delito tiene que ver con la administración pública, pero al final no es solo por la administración, sino es por el delito cometido en contra o por la administración o por el cargo que tenía. Entonces, estamos hablando que el derecho penal tiene características especiales y principalmente porque en el derecho penal el castigo es sobre la misma persona. Por eso se habla de que, por ejemplo, en el derecho, hablemos del derecho mercantil, cuando hay una declaratoria de quiebra, por ejemplo, de una sociedad mercantil, va en contra y se persigue a la sociedad mercantil, pero no se persigue a los socios. Libertad no se le puede tocar. ¿Por qué? Porque esta clase de derechos puede ir en contra de estas instituciones o de estas personas jurídicas o personas sociales, ¿verdad? Ahora, en el campo del derecho penal, no podemos nosotros, por ejemplo, perseguir, o el derecho penal no persigue a una sociedad, porque no puede castigar, no puede privarle de libertad a una sociedad, sino a sus socios. Por eso el derecho penal es personal. Se investiga si dentro de una sociedad se está cometiendo un delito, se investiga quién de los socios es, quién es el responsable. Tiene que haber una investigación previa y entonces se encuentra quién es la persona responsable de la comisión del delito o de la comisión de una falta, y contra esa persona exclusivamente se va el derecho penal. Por eso el derecho penal se responde o se castiga de forma personal, a contrario de otros derechos. Por ejemplo, el derecho mercantil va a ir en contra de la sociedad completa, no de sus socios, de la sociedad completa, no importando quién esté o no esté ahí. Pero el derecho penal va a buscar el castigo de forma personal, puesto que se entiende que las actitudes se ejercen de forma personal, y si hubiere alguna obligación o una orden que se diera para la comisión de ese delito por otra persona, se tiene que probar también, ¿verdad? Porque a veces recuerden que hay actores o hay personas que cometen prácticamente el delito, que son hechores, y hay otros que son... Vamos a iniciar hablando sobre la ley penal en el tiempo.
Les digo que esta ley, hablando de la ley penal en el tiempo, es algo muy específico en relación al derecho penal, puesto que cuando hablamos de otras clases de derecho, pues no vamos a tener mucho problema de establecer qué norma vamos a aplicar, porque la norma que se encuentra vigente en ese momento, entonces es la que vamos a aplicar. Sin embargo, cuando hablamos de la ley penal en el tiempo, es ese conjunto de disposiciones. Aquí hablamos de la extractividad de la ley, de la retroactividad, de la irretroactividad, de la ultraactividad de la ley penal. ¿Por qué? Porque vamos a entender entonces qué ley es la que vamos a aplicar. En el derecho penal no es necesario saber qué ley es la que se encuentra vigente, sino tenemos que analizar en relación a varios casos que vamos a ver en esta tarde, qué ley es la que conviene, qué ley es la que legalmente se debe aplicar. Van a haber oportunidades en donde la ley que se va a aplicar es la que se encuentra vigente en ese momento, pero en la ley penal, por eso les decía, y pongamos mucha atención en esta clase, porque en relación a esto podemos establecer que solo y con exclusividad en el derecho penal vamos a tener los jueces, los fiscales, los abogados litigantes, tenemos que tener mucho cuidado en relación a establecer cuál es la ley que es la aplicable en ese momento. Leamos entonces e iniciemos a trabajar ya con la ley penal en el tiempo. Las leyes en el ámbito penal están vigentes desde que entran en vigor hasta que son derogadas. ¿Qué significa eso? Que si hoy pues, salió publicada, por ejemplo, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, entonces vamos a establecer que desde que salió publicada, desde el día que dice, por ejemplo, 8 días después de una ley posterior o hasta la publicación de una sentencia de Tribunal Constitucional declarándola inconstitucional. Vamos a hablar, cuando se habla de una ley posterior, vamos a ver entonces que hay leyes que, por ejemplo, recientemente tenemos algunas reformas en nuestro Código Penal, y entonces, ¿qué significa eso? Que esa ley permanece vigente hasta el momento que viene una nueva ley y esta tiene una publicación, entonces vamos a encontrar que hay una ley derogada o se deroga, no solo la ley, sino puede ser también solo artículos, o incluso ni el artículo completo, puede derogarse un párrafo de un artículo, o una línea, una palabra, lo que haga que se entienda mejor o lo que haga mejorar o no, quitar la pena, ¿verdad? Es decir, aumentar pena o bajar pena. Aparte de eso, también se habla de la publicación de una sentencia del Tribunal Constitucional declarándola en ese momento a esa ley o a ese artículo o lo que se esté declarando o solicitando la inconstitucionalidad. Cuando hablamos de constitucionalidad, yo no sé si ustedes llevan ya derecho a lo constitucional o no, pero, por ejemplo, vamos a hablar de la inconstitucionalidad de la ley. El primer caso es la declaratoria de inconstitucionalidad en un caso específico. ¿Qué significa eso? Que a mí y solo a mí me está afectando una parte de la ley o me está afectando la interpretación que le hizo el juez a ese artículo o a esa ley. Y entonces, en mi caso, voy a plantear una inconstitucionalidad. Y entonces puede que, de hecho, cuando se declare o no la inconstitucionalidad de ese espacio o de esa ley, me va a afectar solo a mí, en mi proceso, en el expediente que yo estoy llevando. El segundo caso para la declaratoria de inconstitucionalidad está cuando es una ley general. Hay abogados que, por ejemplo, se dedican a plantear inconstitucionalidades a leyes completas. Se han especializado en eso. Por ejemplo, actualmente tenemos pendiente la ley de tarjetas de crédito. La ley de tarjetas de crédito fue sancionada, promulgada hace unos años, sin embargo, está ahorita en proceso de ser declarada inconstitucional, ¿verdad? No ha terminado el análisis, pero por eso es que no tenemos una ley que establezca lo relativo a las tarjetas de crédito, porque no se ha declarado inconstitucional, porque todavía la otra está viendo si se declara o no. Entonces, esos son intereses
ya muy generales y del sector muy privado. Entonces, cuando hablamos de esa declaratoria de inconstitucionalidad, hablando de las leyes penales en el tiempo, hablamos que una ley va a dejar de fungir o va a dejar de estar vigente cuando es derogada por una ley o cuando no son retroactivos, salvo que importen un beneficio para un sujeto al que haya sido aplicada dicha ley durante su vigencia y al ser eliminada desaparezca con ello su responsabilidad o se reduzca a la misma. Entonces, ahí estamos hablando de que hasta el momento hay leyes que, por lo general, las leyes, cuando han entrado en proceso de declararse inconstitucionales o no, quedan en suspenso, es decir, que no las podemos aplicar, ¿verdad? Ahí estamos hablando de eso y eso es lo que se establece acá, ¿verdad? Que en determinado momento van a ser aplicadas o declaradas inconstitucionales, pero no son retroactivas. Es decir, que si tienen un espacio que sean tan vigentes, pues tiene que cumplirse todo lo que establecía ahí hasta el momento de su declaratoria de inconstitucionalidad. Entonces, la ley penal en el tiempo, entendamos la que es la ley de tipo penal, de tipo punitiva, de tipo castigadora, que vamos a aplicar en el momento. ¿Qué es la ley? Ahorita vamos a dictar sentencia, ahorita vamos a iniciar a defender a una persona. Ahora se va a empezar la acusación en contra de una persona, en el caso del Ministerio Público, en el caso de un juez, en el caso de un abogado litigante. Entonces, a partir de ese momento se empieza a jugar ese espacio y este concepto de la ley penal en el tiempo, es decir, ¿qué ley es la que vamos a aplicar? Efectos de la ley penal en el tiempo. Los efectos de la declaración de inconstitucionalidad no son retroactivos, salvo cuando éstas favorezcan a la persona. ¿Qué significa eso? Que en el campo específico del derecho penal vamos a ver que la ley o la declaratoria de inconstitucionalidad de una ley en todas las demás ramas del derecho no es retroactiva. ¿Qué significa? Si se había anteriormente impuesto en un delito una falta tributaria, una multa, por ejemplo, de 50,000 quetzales, y la nueva ley por un procedimiento administrativo. Ahora, si por ejemplo una persona resulta que me voy a adelantar un poquito, pero es para que entendamos este párrafo. Digamos que una persona cometió un delito y ese delito al momento de la comisión del delito tenía una pena, por ejemplo, de 5 años, mejor pongamos de 10 años, y resulta que tiene orden de captura. Y pasa el tiempo y a los 5 años ya existe una reforma a esa sanción y entonces hay o una inconstitucionalidad en el caso de este párrafo y entonces se establece que ya no son 10 años, sino por ejemplo son 5 años. Entonces, ¿qué significa eso? No podemos decir nosotros, no, como él cometió el delito hace 5 años, se le tiene que fijar o se le tiene que perseguir y se le tiene que aplicar la sanción de los 10 años. Privación de libertad de 10 años, inconmutables, como establecía la ley anterior. Pero ahora que tiene 5 años, entonces decimos, no se puede porque él cometió el delito hace 5 años. Pero en caso del derecho penal dice que no son retroactivos, es la frase que está remarcada en el último párrafo, está diapositiva, y dice, no son retroactivos salvo cuando estos favorezcan a la persona y específicamente cuando favorezcan al reo. En beneficio para un sujeto al que haya sido aplicada dicha ley durante su vigencia y al ser eliminada desaparezca con ello su responsabilidad y esa reforma o esa declaratoria de inconstitucionalidad le favorece al reo. Si al contrario, veámoslo al revés, la persona cometió el delito y había una pena de, por ejemplo, 5 años y ahora hay una pena de 10 años, entonces tenemos que ver, ¿verdad? En aquel momento había que aplicar la otra. Entonces, eso tiene que ver mucho con la ley penal en el tiempo. ¿Cuál es la ley que nosotros, específicamente el tipo de ley penal que vamos a conocer nosotros? Iniciamos hablando entonces sobre la extractividad de la ley penal.
Pongamos atención, por favor. El principio de extractividad de la ley penal opera cuando la nueva ley es más favorable al procesado. Es más favorable. Esa es la extractividad. ¿Qué significa eso? Que la nueva ley que se tiene que aplicar, hay dos, por ejemplo, el Código Penal, y vamos a ver un ejemplo ya dentro de ratito. En el Código Penal hay un delito y entonces anteriormente se calificaba con 25 años y ahora con 10 años. Entonces, cuando se habla de la extractividad de la ley penal, se establece que opera cuando la ley es más favorable al procesado y se distingue del principio de retroactividad en que los hechos mantienen el reproche social a través de una nueva ley que los sanciona, derogando la norma anterior que los regulaba. Vamos a ver que la retroactividad de la ley tiene mucho que ver con la extractividad de la ley penal. La retroactividad es volver únicamente, ¿verdad? Y ya la vamos a, no se adelanten porque vamos a explicar todo esto muy bien. Entonces, la retroactividad también tiene que ver mucho en relación a aplicar una ley que le favorezca, regresar a una nueva ley. Pero la extra, que no es que se haya descalificado el delito, es decir, que ya no, la conducta anterior ya no sea delito, no, sigue siendo delito, por eso mantiene el reproche social, pero es a través de una nueva ley que lo sanciona, ¿verdad? Y entonces deroga la norma anterior que lo regulaba. Significa eso que, por ejemplo, los delitos, ciertos delitos sexuales que estaban regulados en el Código Penal, actualmente tienen una ley específica. Y entonces ahí estamos hablando de la extractividad de la ley penal, porque no es que haya dejado de ser delito, no, sino que al contrario, tiene todavía el reproche porque es una conducta típica antijurídica, culpable, punible. ¿Por qué? Porque es un delito, pero que ya no está regulada, por ejemplo, en el Código Penal, sino en una nueva ley que los va a sancionar. Por eso dice, derogando la norma anterior que los regulaba. Hay un ejemplo muy específico acá. Estos párrafos les aviso que no son autoría mía, sino que son espacios o pedacitos que yo les copié de determinadas por el orden y directamente de los constitucionales, cómo explican ellos un caso de una extractividad de la ley penal. Y ellos dictan, ¿verdad? Se me olvidó poner aquí comillas porque como no es algo de mi autoría, debería ponérselos, pero es una sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Y ellos dicen, en el caso concreto, este es un ejemplo, el abuelo comete abusos deshonestos en contra de sus dos nietos menores de edad. ¿Qué sucede entonces en este caso? Un abuelo, una persona, comete en ese momento del hecho o de la perpetración del delito, comete abusos deshonestos en contra de sus dos nietos que eran menores de edad. Y cuando él comete este delito, estaba vigente el artículo 179 en el numeral 2 de lo que era el Código Penal. Pero ahora, con la vigencia de la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, se deroga esta norma. Es decir, que se deroga el artículo 179, numeral 2 del Código Penal. Pero se deroga el artículo, pero no desaparece el reproche social de la conducta. Es decir, que las características que estaban tipificadas como abusos deshonestos ya no están en el 179 numeral 2, sino ahora pasan a formar parte del articulado de la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Entonces, ¿qué derogó esa norma? ¿Qué derogó esos artículos del derecho penal, del Código Penal? No desaparece el reproche social a tal conducta, sino que la regula en el artículo 173 bis. Los hechos antes penalizados en el artículo 179 del Código Penal siguen siendo criminalizados, ahora con mayor severidad, ampliando su cobertura con mayor complejidad, mayor protección y con mayor sanción, conformándose
cuando la figura ahora ya no se llama abusos deshonestos, sino ahora se llama el delito de agresión sexual. Ahí estamos hablando entonces de una extractividad de la ley penal. ¿Por qué? Porque lo que sucede acá es que anteriormente, cuando él comete el delito, él cometió el delito de abusos deshonestos, conducta en sí, sino que sigue vigente, solo que está regulado a través de los artículos que se reformaron con la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, y entonces derogó y se crea el nuevo artículo 173 bis, en donde ya no se llama ahora ese delito abusos deshonestos, sino que se llama agresión sexual. Ahí estamos hablando. Entonces, la extractividad, ahora volvamos a leer nuestro primer recuadro del Corinto, dice, el principio de extractividad de la ley penal opera cuando la nueva ley es más favorable al procesado y se distingue del principio de retroactividad en que los hechos mantienen el reproche social. Mantenemos la figura, o sea, el delito sigue, solo que cambió en este caso de nombre, a través de una nueva ley que lo sanciona, derogando la norma anterior que los regulaba. Me dirán ustedes, ¿y ahora cuál de las dos leyes vamos a utilizar aquí? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Extractividad de la ley penal. Sigamos viendo, por favor. Quiero ver si no me salte una diapositiva, ¿no? Una ley solo debe aplicarse a los hechos ocurridos bajo su imperio, es decir, bajo su eficacia temporal de validez. Cuando se habla de que debe aplicarse a los hechos ocurridos bajo su imperio, o sea, lo que se cometió en ese momento, la ley que estaba vigente, es decir, bajo su eficacia temporal de validez. ¿Es posible aplicar la ley penal fuera de la época de su vigencia? Es decir, cuando ya una ley no está vigente, ¿se puede o no aplicar una ley penal? La respuesta es afirmativa, es decir, sí. Y la encontramos en el artículo 2 del Código Penal que dice, si la ley vigente al tiempo en que fue cometido el delito fuera distinta de la condena. Veámoslo específicamente en nuestro Código Penal, por favor. Extractividad. Miren cómo dice. Si la ley vigente en el tiempo o al tiempo en que fue cometido el delito fuera distinta de cualquier ley posterior, como en el caso que acabamos de ver, dice, se aplicará aquella cuyas disposiciones sean favorables al reo, aun cuando haya recaído sentencia firme y aquel se haya cumpliendo su condena. ¿Qué sucede en el caso específico de este abuelo que cometió un delito de abuso deshonestos en contra de sus dos nietos? Resulta que cuando él comete el delito estaba vigente el 179 numeral 2 del Código Penal. Pero cuando ya se le está juzgando, ya está vigente el 173 bis, ¿verdad? Que habla en relación a la figura de agresión sexual. En relación a este párrafo que leemos ahora, veamos otra vez. Una ley solo debe aplicarse a los hechos ocurridos bajo su imperio, o sea, cuando estaba vigente la ley, es decir, bajo su eficacia temporal de validez. Por eso hablamos de la ley penal en el tiempo. ¿Es posible aplicar una ley penal fuera de la época de su vigencia? Es decir, el artículo 179 ya no estaba vigente, pero ¿qué dice? La respuesta es afirmativa, o sea, sí. Y la encontramos en el artículo 2 del Código Penal que dice, si la ley vigente al tiempo en que fue cometido el delito fuera distinta de cualquier ley posterior, se aplicará aquella cuyas disposiciones sean favorables al reo, aun cuando haya recaído sentencia firme y aquel se haya cumpliendo condena. Leamos nuevamente el 2. Y dice así. Si la ley vigente al tiempo en que fue cometido el delito, el 179 del Código Penal, fuera distinta de cualquier ley posterior, o sea, ya cuando tenemos el 173 bis, se aplicará aquella cuyas disposiciones sean favorables al reo, aun cuando haya recaído sentencia firme y aquel se haya cumpliendo su condena. Es decir que, en este caso, este abuelo, lamentablemente,
se le tendría que juzgar y se le tendría que aplicar lo que está establecido en el artículo 179, numeral 2 del Código Penal, puesto que le favorece y no le va a condenar más. El 179, pues está vigente, perdón, el 173 bis es el vigente, pero en el momento de la comisión del delito era el 179, numeral 2 del Código Penal. Ahí estamos hablando entonces de la extractividad, del principio de la retroactividad en que los hechos mantienen el reproche social a través de una nueva ley que los sanciona, derogando la norma anterior que los regula. Extractividad de la ley penal. Hablamos ahora en relación a la extractividad y esto lo vamos a desglosar un poco en relación al artículo número 2 del Código Penal 15 y 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. La extractividad es una excepción al principio general de irretroactividad. ¿Qué significa eso? Que la ley en sí es irretroactiva. Es decir, no podemos utilizar leyes que no están vigentes. No se puede. Pero la extractividad es una excepción. ¿Por qué? Porque se aplica únicamente en el campo del derecho penal. Si la ley penal, si la ley vigente en la cual fue cometido el delito es distinta a cualquier ley que surja después, es decir, que hay una ley posterior, se debe aplicar la norma cuya disposición sea favorable al reo, aun cuando haya recaído sentencia firme y éste se encuentre cumpliendo ya la condena. Es decir, que tiene que haber una ley vigente si la ley vigente a la cual fue cometido el delito es distinta. Es decir, por ejemplo, en el que le pusimos segundo supuesto para aplicar la extractividad, que se debe aplicar la norma cuya disposición sea favorable al reo, aun cuando haya recaído sentencia firme y éste se encuentre cumpliendo ya la condena. Imagínense ustedes, o cerca de ustedes, la Constitución y también nuestra ley del organismo judicial. Veamos, por favor, cómo establece el artículo número 15 del Código Penal, de la Constitución, perdón, y retroactividad de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo, es decir, no podemos aplicar leyes no vigentes, salvo en materia penal, pero siempre dice, cuando favorezca al reo, ¿verdad? Este es el principio de indubio pro reo. Leamos el 12, muy conocido por nosotros, que es el de principio de defensa, y dice que la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso penal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ahí estamos en relación a los artículos que fundamentan la extractividad de la ley penal. La extractividad entonces se puede dar en dos formas. ¿Qué significa eso? Que la extractividad es aplicar una ley distinta, es decir, una ley que ya no esté vigente, pero como norma general vamos a aplicar, y eso es lo que a ustedes se les tiene que quedar, que como norma general, al final de la extractividad, otra actividad y todo esto, al final llegamos a la conclusión que se debe aplicar la ley penal que le favorezca al rey. Entonces, la extractividad se puede dar de dos formas. Se puede dar como retroactividad y la ultraactividad de la ley penal. Esas son las dos o los dos casos o las dos formas en las cuales está la extractividad de la ley penal. Retroactividad y ultraactividad. Esa es pregunta segura de examen. Retroactividad. ¿Qué es la retroactividad? La retroactividad tiene que ver entonces con que la nueva ley le favorece más al reo, no en el caso que vimos. Por ejemplo, era más castigadora, no. La retroactividad habla que la ley penal vigente, por ejemplo, anteriormente el delito estaba con 15 años y actualmente tiene 5 años. Entonces, la retroactividad consiste en aplicar una ley vigente con efecto hacia el pasado, a pesar de que se haya cometido el hecho bajo imperio de esta ley, distinto a la sentencia que se haya dictado. Ahí estamos hablando de la retroactividad. Le favorece más, o sea, hay una ley que le favorece más, la nueva le favorece más que la anterior. Y ahora la ultraactividad, en caso de que una ley posterior al hecho sea perjudicial al reo.
entonces seguirá teniendo vigencia la ley anterior. Es decir, que cuando una ley ya derogada se lleva o utiliza para aplicarla a un caso nacido, bajo su vigencia, estamos ante lo que se conoce como ultraactividad. Por eso era que el, el compañero que les grabó en el video de los 15 minutos les decía, eso es resucitar, traer nuevamente esa ley, porque la ultraactividad es atraer esa ley hacia el presente. Le damos otra vez la ultraactividad en caso de que una ley posterior al hecho sea perjudicial. Entonces, seguirá teniendo vigencia la ley anterior. Es decir, cuando estamos en, miren, hay, dentro del proceso penal hay varias etapas, ¿verdad? Tenemos la etapa preparatoria, esa etapa preparatoria es en donde como el nombre lo dice, no estamos en derecho procesal penal, pero es para entender, y yo escuchaba el video del compañero y veía que él les decía, cuando es la intermedia, entonces les voy a tratar de explicar eso. Entonces tenemos, por ejemplo, en la etapa preparatoria, vamos a conocer que como el nombre lo dice, se está preparando el proceso. ¿Qué significa eso? Que el Ministerio Público tiene ya los indicios, tiene el hallazgo de que se está cometiendo un delito, pero el Ministerio Público tiene que tener bien fundamentada la acusación que va a hacer, si es que va a pasar acusación. Entonces el Ministerio Público va a reunir todas las evidencias, todo lo que él tenga. Durante ese tiempo es un espacio que le va a dar la autoridad competente, que es el juez de orden penal, y le va a decir, el juez específicamente es el de primera instancia, entonces le da el sí. Ahí puede haber, por ejemplo, un anticipo de prueba, puede haber, por ejemplo, allanamientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está investigando. Se ponen a personas hay fotografías, se reúnen testimonios, se llaman a los testigos. Esa es una etapa preparatoria. ¿Puede la persona estar en una etapa preparatoria libre? Que la persona se mantenga en libertad o incluso darle una medida, por ejemplo, que vaya que tenga un arresto domiciliario. En ese momento se está preparando el proceso, pero posteriormente entonces ya se pasa a la etapa en donde el Ministerio Público dice, sí, vamos a ir a una nueva etapa, vamos a pasar a, por ejemplo, otra etapa podría ser la etapa intermedia. Entonces ahí ya tenemos otro aspecto de preparación del Ministerio Público, donde el Ministerio Público y tanto también en este momento ya se tendría el conocimiento por parte de los abogados de la otra, por ejemplo, de la persona a la que se está investigando, y entonces ambas partes deben hacer la investigación, tanto los abogados de la defensa como el Ministerio Público, la Fiscalía. Entonces, cuando es en esta etapa, imagínense ustedes que suceda que hay una reforma, ¿verdad? Que hay una reforma a ese delito sobre el cual se le está calificando el hecho. Ahí estamos hablando de la aplicación de las leyes penales en el tiempo. Y entonces se inicia la etapa preparatoria, pero ya la otra etapa, la intermedia, y vamos a la conclusiva y todo lo demás se da solo en la etapa preparatoria. Teníamos una clase de delito, pero después se reforma ese artículo y entonces tiene las otras etapas. Ahí es en donde tenemos que hablar. ¿Cuál es la ley que se va a aplicar? Entonces, la retroactividad consiste en aplicar una ley vigente con efecto hacia el pasado, a pesar de que se haya cometido el hecho bajo imperio de una ley distinta o la sentencia que se haya dictado. La ultraactividad en caso de que una ley posterior al hecho sea perjudicial al reo, que en ese momento antes habían 5 años de prisión y ahora, por ejemplo, 15. Entonces ahí hay ultraactividad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El fiscal sabe, bueno, aquí vamos a alegar ultraactividad, porque esta le perjudica, tenemos que seguir trabajando con la figura penal o el delito que se estaba calificando anteriormente, ¿verdad? De lo anterior se desprende que la extraactividad de la ley penal, que comprende tanto la retroactividad como la ultraactividad, solo pueden aplicarse cuando exista el presupuesto fundamental que consiste en favorecer al reo. Eso es lo que significa, que se tiene que aplicar a la ley cuando favorezca al reo, pero debemos entender la retroactividad y la ultraactividad. No, al final en práctica decimos nosotros lo que le favorece al reo, pero
debemos entender en doctrina, y ustedes que están estudiando ya el derecho penal, entender cuándo hay retroactividad y cuándo hay ultraactividad de la ley penal. De que haya una investigación, entonces la ley penal crea un nuevo delito. En este caso, una conducta que antes no era delictiva. Ahora es castigada con una pena por una ley que antes no existía. Es un delito nuevo. Por tanto, la nueva ley es irretroactiva y no puede aplicarse porque perjudicaría al sujeto. Por ejemplo, hablemos del acoso, famoso acoso laboral, que dentro de nuestras leyes penales no existe una figura que diga acoso laboral. Sí lo conocemos nosotros en la práctica, pero no hay algo que se llame así. Entonces, imagínense ustedes que se cree ese nuevo delito, que establezca el acoso laboral, y entonces en este caso dice una conducta que antes no era delictiva, ahora es castigada con una ley penal nueva. Por lo tanto, la ley nueva es irretroactiva, es decir, no puedo, a mí hace 4 años me hicieron esto. No, porque no es, la ley penal nueva es irretroactiva, no podemos regresar en el tiempo y no puede aplicarse porque, ¿qué es lo que le pasa al sujeto? Lo perjudica, no le beneficia. Ese es el primer caso. El segundo caso es, la ley penal nueva destipifica un hecho delictivo, es decir, que antes era delito y ahora ya no es delito. En este caso estamos ante una ley, una nueva ley penal que elimina el carácter delictivo de una conducta regulada en una ley anterior. Es decir, que regula, en este caso, la ley penal elimina el carácter delictivo de una vez dice que ya no es delito, de una conducta que antes era sí castigado. Por lo tanto, la nueva ley es retroactiva, que significa que lo que ahora ya no es delito, y si se le estaba castigando a la persona por la comisión de ese delito y ahora ya no es delito, entonces sí es retroactiva y debe aplicarse porque le favorece al reo. Vamos a ver otro caso en relación a la extractividad de la ley penal, cuáles podrían ser sus casos. La ley nueva sigue tipificando el delito, pero la pena es más severa, como en el caso que vimos del abuelo. Entonces, aquí estamos ante un caso en donde la ley penal nueva castiga una conducta con más severidad que como se castigaba en la ley anterior. Por lo tanto, la nueva ley no es retroactiva, es decir, que no se puede aplicar por no favorecer al reo. Por consiguiente, se aplica a la anterior y esto constituye la ultraactividad, es decir, se atrae la ley anterior, ultraactividad, se atrae, ¿verdad? Por eso decía el compañero del video, se resucita una ley que ya no estaba, se atrae. Inciso D, la nueva ley penal mantiene la tipificación del hecho delictivo, pero la sanción es menos severa, es decir, es la misma conducta, pero en lugar de, lo único que cambió aquí es la pena, ¿verdad? Entonces, en lugar de decir que tenía 15, ahora tiene 5. Entonces, aquí la nueva ley penal castiga menos una conducta delictiva. Por consiguiente, la nueva ley que dice es retroactiva. ¿Por qué? Porque favorece al reo. Entonces, esto tenemos que entender muy bien los casos en los que se puede presentar la extractividad de la ley penal. Hablamos de la retroactividad y de la ultraactividad y vimos los casos, ¿verdad? Y los casos en que se puede presentar tanto como extractividad de la ley penal en los primeros y la ultraactividad en los otros. Hablamos ahora de la retroactividad en específico de la ley penal, pero creo que eso ya está quedando muy claro, pero quiero que ustedes estén muy seguros en relación a lo que estamos trabajando hoy. Muy bien. ¿Qué es y la ultraactividad? Repasamos nuevamente este cuadrito de la retroactividad, lo traemos hacia acá para entenderlo mejor. ¿Qué es entonces la retroactividad de una ley penal? Como se sabe, la retroactividad es una figura jurídica que proviene básicamente del derecho penal. Es la extensión de la aplicación de una ley a hechos sucedidos con anterioridad a su entrada en vigor. Es decir, que se cometieron los hechos o los delitos anterior a que fuera promulgada o que fuera creada una ley, y por lo tanto bajo el imperio de una ley anterior. La retroactividad de la ley está regulada en el ordenamiento jurídico en Guatemala. Es la implementación de normas jurídicas
para aplicarse a actos o hechos jurídicos que tuvieron lugar en el pasado. Y ya encontramos su fundamento que la vemos en el artículo 15 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Vamos a ver, por favor, en relación a la aplicación de las leyes penales en el tiempo y en el espacio, veamos lo que establece el artículo 3 de nuestro Código Penal. Y dice así: la ley excepcional o temporal se aplicará a los hechos cometidos bajo su vigencia, aun cuando éste hubiera cesado al tiempo de dictarse el fallo, salvo lo dispuesto en el artículo 2. ¿Qué significa eso? Que generalmente se debe aplicar la ley que se encuentra vigente en ese momento. Pero como principio o como base vamos a tomar que siempre tiene que favorecerse al reo. Todos los artículos que están en relación a la aplicación de las leyes en el tiempo y en el espacio las encontramos desde el artículo número 2, actividad de la ley penal. Según la teoría de los derechos adquiridos, se considera que una ley va a ser retroactiva cuando destruye o restringe derechos adquiridos al amparo de una ley anterior. Es decir, que tenemos una ley que es más castigativa. En cambio, la ley no obra retroactivamente cuando destruye una facultad legal o las simples esperanzas o expectativas de derechos. Cuando la ley posterior al hecho se vuelve hacia atrás para juzgar dicho hecho, es decir, una ley posterior, ¿verdad? Dice, cuando la ley posterior al hecho se vuelve hacia atrás, la ley que está vigente se va hacia atrás para juzgar dicho hecho, nacido con anterioridad a su vigencia, estamos ante un caso de retroactividad. El principio de retroactividad de las leyes penales está proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre del año 1948, en el artículo 11, en el segundo párrafo. Nadie será condenado por actos u omisiones que al momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Cuando se habla aquí del derecho nacional, estamos hablando de las leyes penales de cada país. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Entonces, el abuelo cometió el delito. Hace 5 años estaba vigente los abusos deshonestos, se le juzga ahora, entonces no se le puede aplicar en base a la reforma que ya tenemos en la nueva ley. ¿Por qué? Porque dice acá la Declaración de los Derechos Humanos que nadie será condenado por actos o omisiones que al momento de cometerse no fueron delictivos. En este caso serán delitos. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Es decir, en qué momento se aplicó el delito. ¿Qué tiempo se tiene para la prescripción de determinados delitos? La retroactividad de la ley penal favorece al reo. Siempre va a favorecer. Es la excepción a la regla general de la irretroactividad. La irretroactividad tan fácil que es lo contrario a la retroactividad de la ley. Decir que no se puede volver en el tiempo para aplicar aquella ley porque esta no le favorece. Eso sería en las otras ramas del derecho. No se puede. Es decir, que no existe la retroactividad. Ahí la ley es irretroactiva, ¿verdad? Pero en el derecho penal sí es retroactiva. En nuestro país tiene rango de principio y garantía constitucional y la encontramos en el artículo 15 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Se trata de uno de los derechos adquiridos de los ciudadanos frente al poder social. Uno de aquellos derechos que integran la personalidad inviolable del individuo, al establecer que la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando y exclusivamente favorezca al rey. Ahí estamos hablando y es un poquito para hacer mención no solo al derecho nacional, sino también al derecho internacional. Me gustaría que ustedes estudiaran, descarguen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, específicamente del 10 de diciembre del año 1948, el cual está aplicado y está
vigente dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Recuerden ustedes que nuestra Constitución establece que dice el artículo, ¿verdad? Que toda la Constitución, ¿verdad? Es la máxima ley en nuestro ordenamiento jurídico y dice, salvo en materia de derechos humanos, pero según la interpretación, yo les aconsejo que ustedes tengan una constitución y esta constitución trae los comentarios de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte de Constitucionalidad, trae las sentencias, ¿verdad?, de cómo ellos interpretan nuestra constitución y ahí ellos hacen una aclaración, que no es tanto que sea superior la Declaratoria de los Derechos Humanos en todas las fechas y tantas que existen, sino que tiene que ser la Constitución está en el mismo rango que la Declaración de los Derechos Humanos en todas sus declaraciones, manifestaciones y fechas, pero que tiene que entrar en concordancia, es decir, que no hay uno alto y otro, sino que los derechos humanos deben estar en concordancia con nuestra Constitución. Y de hecho así es, nosotros tenemos una Constitución muy bien aceptada, muy bien trabajada, muy bien elaborada, ¿verdad? Que haya violación, esa es otra cosa, que no se respete, pero ahora específicamente la ultraactividad. ¿Recuerdan ustedes? Y por eso regreso siempre a mi diapositiva, que decía que la extractividad puede darse como retroactividad, que es la que hablamos ahorita, y como ultraactividad. Y ya vimos la retroactividad especial, y ahora vamos a ver la ultraactividad de forma ya separada. El principio de ultraactividad de la ley penal opera cuando la nueva ley es más gravosa, o sea, le afecta más al procesado, debiéndose aplicar la derogada por ser más benigna. Y se distingue del principio de retroactividad en que éste se aplica cuando la nueva ley es más favorable al reo. Principio de ultraactividad de la ley penal. Esta norma solamente rige hacia el futuro, pero puede presentarse de acuerdo a la ley, es decir, cuando una ley derogada sigue produciendo efectos y sobrevive para algunos casos concretos, como en el caso de las leyes procesales, puesto que las actuaciones y diligencias deben regirse por la ley. Este es el caso. Ejemplo, en el caso concreto, los procesados cometieron el delito de trata de personas cuando estaba vigente una ley que hoy está derogada. Con la vigencia de la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, que es el decreto 9/2009 del Congreso de la República de Guatemala, que derogó aquella norma, no desaparece el reproche social de tal conducta, sino que la misma se regula en el artículo 202 ter, adicionado por dicha ley al Código Penal. Los hechos antes penalizados siguen siendo criminalizados con mayor severidad. Se amplía su cobertura con mayor complejidad, mayor protección y mayor sanción. Y por ello debe aplicarse la ley vigente al momento de la comisión de los hechos, es decir, ultraactivamente. ¿Por qué? Porque la nueva ley es más gravosa. Entonces la traemos, la ley anterior la atraemos, ¿verdad? Ahí estamos de la ultraactividad de la ley penal. Por eso dice, y por ello, como dice, los hechos antes penalizados siguen criminalizados con mayor, ahora, con mayor severidad. Se amplía su cobertura con mayor complejidad, porque hay más delitos, mayor protección y mayor sanción. Y por ello debe aplicarse la ley vigente, pero que dice al momento de la comisión de los hechos. ¿Por qué? Porque le favorece al reo, es decir, ultraactivamente, porque la atraemos, ¿verdad? Lo que ya no está vigente. Por ejemplo, una característica importante de haber habido una penetración, ¿verdad? Y entonces se decía que ahí había un delito de violación cuando había existido el hecho de la penetración, ¿verdad? Sin embargo, ahora si nosotros revisamos cómo está calificado o cómo está descrito el delito en relación a lo que es una violación, no necesariamente tiene que haber, ¿verdad? Sino tiene otras características importantes, amplía por eso, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de la ultraactividad. Hablamos ahora ya hablamos de la retroactividad y vamos a hablar ahora de la irretroactividad, que es lo contrario. La Constitución Política de la República establece que la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en derecho penal y cuando le favorezca al reo. Esto está en el artículo 15, 16 y 12 del Código Penal y también de nuestra Constitución en relación al 15 y 12.
La extractividad de la ley penal es una particular excepción al principio de la irretroactividad. Esa es la extractividad, que puede ser retroactivo y ultraactividad de la ley, en cualquier clase de ley, por el cual la ley solo debe aplicarse a hechos ocurridos bajo su imperio. Eso significa la retroactividad, que la ley solo debe aplicarse, ¿verdad?, en ese momento. Es decir, su eficacia temporal de validez. Artículo 15 de nuestra Constitución y vimos el artículo 2 de nuestro Código Penal. En relación a eso, vamos a hablar entonces la extractividad, y esta era una diapositiva que tenía el compañero en relación a los que grabó el video de los 15 minutos, y quise traerla para que ustedes la tengan clara. La extractividad. Anteriormente, en el 2010, en la comisión de un delito, existía una pena y la ley, por ejemplo, tenía contemplado, la figura delictiva tenía 40 años. Sin embargo, en el 2015, ahí tenemos que la nueva ley está castigando ese mismo hecho con únicamente una pena de 20 años. Entonces, la ley, en el 2010, la ley vigente, cuando se cometió el delito, se inició el proceso. Debemos entender que debe ser dentro del proceso, ¿verdad? Entonces, la ley vigente, cuando se cometió el delito, se inició el proceso en el 2010. Y en el 2015 se deroga esa pena en relación a los 40 años y empieza en el 2015, entra en vigencia la nueva ley en donde la pena ya no es sobre los 40 años, sino sobre 20 años. Entonces, ¿cuál de las dos vamos a aplicar? A simple vista, ¿cuál le favorece al reo? La nueva ley, ¿verdad? Se aplica porque es la que más le favorece. Si se aplica la nueva ley, entonces estamos hablando de una extractividad, ¿verdad?, de la ley penal. Y estamos hablando ahora de la ultraactividad. En el 2010 existía una pena de 20 años. La ley vigente cuando se cometió el delito y se inició el proceso. Entonces estamos 20 años. Ahora, si se deroga la ley aplicable cuando se comete el delito, ya en el 2015 ya no hay una pena de 20 años, sino se aumenta la pena de 40 años, entra en vigencia esta nueva ley. En la ultraactividad, ¿cuál de las dos leyes le favorece al reo? Lógicamente la del 2010, es decir, la ley anterior y derogada. En este caso, la ley derogada sigue teniendo vigencia y se aplica al caso concreto porque le favorece al reo. Tenemos que ver, y les aclaro esto, que debe ser dentro del espacio de la comisión, dentro del proceso, ¿verdad? ¿Verdad? Ya dentro de nuestro último tema, hablamos sobre las leyes excepcionales o las leyes temporales. Cuando hablamos de una ley excepcional, como su nombre lo dice, es algo que tiene una excepción, ¿verdad? Y nos vamos a ir generalmente a la ley de orden público. Temporal porque tiene vigencia determinado tiempo. Por ejemplo, acá yo vivo en San Marcos y acá se dicta, por ejemplo, estado de sitio en determinados municipios en donde hay mucho problema por cuestiones de límite. Entonces ellos pasan mucho tiempo del año con un estado de sitio, con toque de queda, por ejemplo, a las 10 o 9 de la noche, con restricción de las bebidas alcohólicas. Y entonces ahí estamos hablando que eso es una ley excepcional o temporal. ¿Por qué? Porque no le aplica a todo el territorio de la República de Guatemala, sino le aplica únicamente a determinado territorio y no todo el tiempo, sino a determinado tiempo. Es decir, las leyes excepcionales o temporales de una vez tienen vigencia, de una vez tienen fecha de vigencia, dice del tanto al tanto. La ley penal, cuya aplicabilidad en el tiempo está limitada a un periodo concreto, generalmente a causa de situaciones excepcionales de especial gravedad y habitualmente con efectos sancionadores más graves que la ley anterior a su entrada en vigor y la ley posterior a su derogación. Los hechos cometidos bajo la vigencia de una ley temporal, serán juzgados, sin embargo, conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario. Es habitual que en situaciones excepcionales se dicten normas penales especiales para tratar de asegurar un comportamiento civilizado de los ciudadanos mediante la amenaza de una depresión especialmente severa. Se trata del dictado en nuestra legislación de las llamadas leyes penales temporales, unas normas aplicables exclusivamente para castigar las conductas llevadas a cabo durante un periodo de tiempo fijado. Ejemplo,
conductas de desobediencia, conductas de acaparamiento de determinados productos, difusión de noticias falsas, manipulación de instrumentos financieros y productos de mercado, podrían ser incluso los que tenemos ahora nosotros en relación a lo que es la pandemia, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no estuvimos presentes en relación a los estados, ¿verdad? Cuando se declaraba estado estado de emergencia, estado de calamidad, de acuerdo a lo que establece la ley de orden público. Estas leyes no van a pasar como característica importante, no van a pasar directamente como el proceso normal de creación y promulgación de una ley, como el esquema que les mostré en la última clase, es decir, no tienen que agotar todo, sino que es de urgencia, entonces tiene que ser aprobada inmediatamente. Y característica especial de estas leyes es que de una vez tiene el tiempo de vigencia, es decir, que del tanto al tanto. Por eso era que cuando había estas declaraciones por el presidente de la República ahora, en esta época de pandemia, ya sabíamos cuándo finalizaba ese estado que se había declarado y entonces tendríamos nosotros que esperar ese mismo día si seguía vigente o si ampliaba, ¿verdad? O si no se ampliaba ese periodo. Eso es una ley excepcional o una ley temporal, ¿verdad? Yo recuerdo que, por ejemplo, acá, cuando fue la época, cuando fue el día específicamente de la celebración del Halloween, aquí hubo un problema en una famosa discoteca, puesto que el toque de queda estaba específicamente por una ley excepcional o temporal, estaba hasta las 9 de la noche. Y ese día las personas no cerraron la venta de alcohol y las fiestas que estaban prohibidas a más de las 9 de la noche, y entonces hubo una cantidad exagerada de personas que fueron detenidas, creo que todas, ¿verdad? Fueron detenidas y pues únicamente se les hizo saber, generalmente cuando es un caso así, los jueces, como es el mismo hecho, el mismo delito que están cometiendo y es el mismo procedimiento, pues se les ingresa por grupos, ¿verdad? Numerosos para darles a conocer el hecho, para darles el procedimiento y emitirles de una vez la sanción, que en este caso sería conmutada, ¿verdad? Es decir, que se podría pagar una multa en relación de permanecer en el arresto. Entonces, esto es un ejemplo de leyes excepcionales o temporales. Las preguntas que están fijadas para la semana número 7 es ¿qué es la ley penal en el tiempo? ¿Verdad? ¿Cuál es la característica principal de una ley temporal o excepcional? Esa se las acabo de decir hace un momento. ¿Qué entiende por ultraactividad de la ley penal? ¿Qué es retroactividad de la ley penal? ¿Y qué es la extractividad de la ley penal? Debemos entenderlo. No quise hoy darles definiciones más grandes, sino que ustedes mismos expliquen, que ustedes mismos me digan qué significa para ustedes o cómo entendieron ustedes cada uno de estos conceptos. Muy bien. Regresamos entonces a ver si tienen ustedes una duda o algo. Yo les voy a enviar ya en un ratito la presentación de la semana número 7 y ¿tienen dudas o tienen algo que comentarme? Lo pueden hacer en este momento, puesto que tenemos unos minutitos todavía en relación a poder terminar nuestro periodo. Si no estoy mal, creo que sí, ¿verdad? Creo que iniciábamos o ya terminamos. Iniciamos a las 2 menos cuarto, 2:30, favorece al reo y no a la víctima. Muy bien. Por eso iniciamos hablando muy bien, gracias compañera Yolanda. Fíjese que por eso cuando iniciamos esta clase les empecé hablando del poder punitivo que tiene el Estado y que ese poder punitivo lo ejerce específicamente cuando aplica el derecho penal a sus ciudadanos. Eso es lo importante. El derecho penal, cuando vimos las características específicas del derecho penal, vimos que el derecho penal es sancionador, es restrictivo, es castigador. Entonces, principalmente lo que nosotros como seres humanos tenemos son esos derechos humanos que nadie nos lo puede quitar, salvo cuando el Estado entra y nos quiere castigar por la comisión de determinado delito. Entonces, por ejemplo, yo en relación a esto siempre pregunto, ¿cuánto vale la libertad de una persona? ¿Qué valor le podríamos dar a la libertad de esa persona que está cometiendo el delito? Independientemente
Tristemente, si ustedes, alguien me dice, y entonces cuánto valía, por ejemplo, la vida de la persona a la cual le causó la muerte. Y eso tiene mucho que ver. Por eso es que las condenas van en relación al bien jurídico tutelado que se vulneró, que se dañó, porque vida, ¿verdad? La vida, ese es el bien jurídico tutelado en los delitos en contra de la vida, prácticamente el asesinato, el homicidio, parricidio, infanticidio. Entonces, pero al momento de que el derecho penal está aplicando y está ejerciendo ese derecho punitivo, bajo un nombre, como una empresa, como una sociedad, sino que es una persona individual la que está recibiendo ese castigo. Entonces, en base a eso, los principios también del derecho penal establece que se le debe, por eso dice que el derecho penal es la última ratio. ¿Cuándo se habla de la última ratio? Que cuando no hay otra forma o no hay otro derecho, no hay otra vía en la cual se puede resolver, solventar el problema, entonces se tiene que ir directamente al derecho penal. Entonces, siendo el derecho penal la última ratio, porque es castigador, es sancionador, es restrictivo, entonces se tiene que aplicar. Debido a eso, en relación a que es la última ratio, se debe permanecer y se debe establecer que el de todos sus derechos, pero por los derechos que le son restringidos, proteger y garantizar otros derechos al detenido. Como por ejemplo, el hecho de que se le pueda aplicar una ley que no le perjudique, sino que al contrario, esta ley le vaya a favorecer. Y díganme ustedes si no al final se tiene razón, porque si una persona comete, por ejemplo, un delito y en ese momento había esa pena, era castigado con 5 años, entonces, ¿por qué después se le va a aplicar con otra pena que le vulnere más los derechos? Si al momento de la comisión del delito tenía ese delito, ese castigo, esa pena impuesta. Entonces, debido a eso es que se le aplica. Y recuerden ustedes que nuestras leyes, pues, tienen que proteger, es cierto que son personas eh, que cometen un delito, sin embargo, eh, constitucionalmente, ya ve lo que dice que tiene que favorecer al reo. Lamentablemente también en relación al Estado de Guatemala en el sistema penitenciario hay muchas cosas crueles. En Guatemala no tenemos una sola eh, cárcel o un solo lugar de detención, ya sea de preventivo o de cumplimiento de pena, porque el preventivo es una persona que no ha sido condenada, no tiene sentencia, y ya de un centro de cumplimiento de pena es donde las personas ya están cumpliendo determinada pena. Sin embargo, en Guatemala lamentablemente no hay un lugar adecuado, no se cumple con el derecho de rehabilitar al detenido, sino al contrario, entran ladrones y salen de primera instancia penal cuando ellos aplican estos principios en relación a, por ejemplo, personas que no tienen antecedentes penales. Todos, como les dije, de la primera clase de derecho penal, todos lamentablemente estamos susceptibles a cometer un delito. No sabemos en qué momento, aún aquellos delitos en estado de emoción violenta, pero no estamos a veces libres. Por eso debemos tener mucho cuidado con nuestro actuar todos los días. De verdad que sí, compañeros. Y entonces, cuando vemos, ¿verdad? Una persona que con antecedentes cero, con ningún problema y todo, en algún momento llega a cometer un delito, quizás por subirse de las copas a la cabeza o otra cosa, entonces dice uno, ¿verdad? Entonces hay jueces que analizan muy bien eso y aplican y ellos desestiman, ¿verdad?, la comisión de determinados delitos. Sin embargo, cuando ya hay reincidencia, es decir, se está cometiendo y cometiendo del delito, pues ahí también se tiene que cambiar el criterio. Pero muy buena pregunta, compañera Yolanda, pero básicamente es por eso, ¿verdad? Porque al final todos somos seres humanos y tenemos que trabajar todo esto. Compañero Oscar.
Muchas gracias, compañero Oscar. Hoy le agradezco a usted. Le voy a leer parte del comentario. Dice, quiero agradecer de la manera en la que nos brinda la cátedra de manera ejemplificada el contenido adaptable para nuestro primer curso de Derecho Penal. Es cierto, porque ustedes van a tener muchos derechos penales, exhortándonos para poder ser profesionales en la lucha por una Guatemala libre de corrupción, donde el fin primordial será darle cumplimiento a nuestras leyes sin quebrantarnos como profesionales. Y eso es lo que se tiene que hacer, compañeros, ¿verdad? Tratar, nosotros, miren, nosotros por eso se dice, ¿verdad? Nosotros los abogados, nosotros tenemos la tarea de defender a la persona con la que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Ustedes ahorita son estudiantes, pero va a llegar el momento en el que, de acuerdo con las actitudes que ellos toman o con los hechos que ellos están haciendo. Sin embargo, ellos no pueden quedarse sin defensa, porque todos tenemos el derecho de defensa, ¿verdad? E incluso tanto es ese derecho que si nosotros no les trabajamos a ellos, pues imagínense que nadie quisiera trabajar con ellos, el Estado les paga, el mismo Estado, con nuestros impuestos, le paga a estas personas un abogado de oficio para que pueda ejercer la defensa de ellos. Tan así es el derecho penal, ¿verdad? Muy bien. Si en caso de la pena es de 5 años y la nueva ley dice que son 3 y el reo ya lleva 4 años, esto tiene que ver mucho con la ejecución de las sentencias, compañeros. Lamentablemente en Guatemala el procedimiento de ejecución y cumplimiento de las sentencias está muy desactualizado, máxime si las personas que están detenidas, yo conozco a muchos abogados, por ejemplo, que trabajan en el Instituto de la Defensa Pública Penal y entonces tienen llenos los escritorios y muchos de ellos ya debe de darse la sesión de la pena porque ya han cumplido, pero ellos no tienen los recursos necesarios para pagar el abogado que les inicie los trámites en relación a establecer ya cuáles pueden ser liberadas. Y pues aquí en este caso ya tendría que hacerse el procedimiento. Lo que pasa es de que lo que yo le aconsejaría es que busque a un abogado para que el abogado actualice expediente y haga el trámite correspondiente, ¿verdad? Para ello. Muy bien, compañero. Sí, les voy a mandar la clase, compañero P. Gracias, compañera Yolanda. Muy bien. Cuéntenme cómo les fue de evaluaciones. Evaluaron todos, espero no hayan tenido problemas en la plataforma y que ustedes estén pues contentos en relación a la forma de evaluar. Muy bien, compañeros. Entonces, creo que terminamos ya nuestro periodo para esta tarde. Estoy para servirles siempre. Ya en un momentito les mando la clase. Yo ahorita inmediatamente termino clase, inicio otra. Entonces, solo termino yo mi siguiente clase. Esta sí es un poquito más larga porque es ya por otros trabajos que se hacen dentro de la universidad. Lleva 3 periodos. Entonces, solo termino esos 3 periodos y yo les respondo a usted, ¿verdad? Para no robarles tiempo también a los otros compañeros. Bueno, compañeros, un gusto saludarles y nos vemos la siguiente semana ya con el contenido de la semana número 8 de nuestra guía.